En el video anterior, hablando sobre la crisis económica que está afectando al mundo entero por causa del coronavirus, vimos la primera cosa que podemos hacer cuando enfrentamos una crisis económica en casa. Y es orar. Orar para que podamos exclamar como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Orar para ser fieles a Dios en medio de cualquier situación. Dijimos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un amuleto a recitar para que nada malo me pase, sino al contrario. El todo implica cualquier situación, buena o mala, de abundancia o de escasez, de saciedad o de hambre. El todo implica todo. Ya sea que me vaya bien o mal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más, el apóstol Pablo estaba preso cuando expresó esas palabras. Hoy quiero invitarlo a hacer otra oración en medio de una crisis económica en casa. Ore para exclamar como el apóstol Pablo: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Siempre que leemos un pasaje bíblico para buscar descubrir el propósito original del autor, no leemos e interpretamos solo ese pasaje. Siempre vemos cómo encaja en su contexto literario lo que viene antes y después del texto, antes y después del libro, del testamento y de toda la Biblia como un todo. Si Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se interpretara solo en esa oración, entenderíamos que no existe límite alguno para nada. Ni siquiera la ley de la gravedad se aplicaría a los creyentes. Pero su contexto nos muestra el verdadero significado que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiso comunicarles a los cristianos en la ciudad de Filipos. ¿Qué comienza diciendo el apóstol Pablo unos versículos arriba? En Filipenses 4:10 dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. El interesarse en Él, al nuevamente enviarle una ofrenda para sus gastos mientras está preso, eso es. Por eso escribe Pablo la carta. Epafrodito le llevó una ofrenda de parte de los creyentes en la ciudad de Filipos. Se enfermó estando con Pablo y casi se muere. Y ahora lo envía de regreso con esta carta para ser leída por todos los creyentes, agradeciéndoles por la misma y tocando a la vez otros temas. Más adelante, en los versículos 14 al 19, Pablo les dice que hicieron bien en participar en su angustia, porque son la iglesia que ha participado vez tras vez con él en sus ingresos y gastos para suplir sus necesidades. Les dice que Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria. Pablo está preso y sin embargo dice que no está necesitado, pero él sí está necesitado. ¿Por qué dice que no está necesitado si sí está necesitado? Él dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. La Biblia en Filipenses 4:11 y 12 nos dice que el apóstol Pablo tenía necesidad a lo largo de su ministerio, pero aprendió a que una cosa es clave para su vida y para la vida de los que leerán, y es: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza, sé lo que es vivir en la abundancia. ¿Satisfecho o en pobreza? ¿Satisfecho y en riqueza? ¿Será que esto es posible? Pablo dice que así vive él, porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Su fuerza viene de Cristo, quien lo salvó de los pecados, quien le prometió vida eterna a él y todo el que se arrepiente y cree. En Guatemala, cuando alguien le ofrece servirle de nuevo comida en su plato y las abuelitas les encanta hacerlo comer a uno, y usted ya está lleno, usted exclama: gracias, ya estoy satisfecho. Esto significa que no necesita más. Pablo nos dice: esta es la actitud ante la pobreza o la riqueza que tengamos que enfrentar. Estemos satisfechos en donde estemos, porque
todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esto no implica amar la pobreza, tampoco implica amar la riqueza, implica amar al dador de la vida y de la vida eterna, en medio de ambas situaciones. Sabiendo que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, pero en Cristo lo podemos. En pobreza no andas sufriendo por la riqueza que tenía antes, y en riqueza tampoco andas sufriendo por la pobreza que enfrentó antes. Mi oración es que en medio de cualquier crisis económica que usted pueda estar enfrentando, puede exclamar, como el apóstol Pablo: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Esto es algo que se aprende, y se aprende en Cristo. Pablo había estado en varias ocasiones en riqueza, luego en pobreza, otra vez en riqueza y de nuevo en pobreza. Pero todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. En pobreza o en riqueza, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aprendamos a estar satisfechos en Él y a permanecer fieles a Él, porque la promesa eterna es mayor que todo lo terrenal, y todo un día pasará y estaremos en la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Comparte este video y suscríbase aquí en mi canal en YouTube. Me encuentra como Pastor Alex López. Bendiciones.